Bueno. ¿Me dicen si ven la presentación? Sí, se ve, profe. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver, según GUBA 1990, ¿verdad? Las 3 dimensiones en las cuales se puede contemplar las características propias de los paradigmas. Bueno, esas 3 dimensiones es la dimensión ontológica, la epistemológica y la metodológica. La vamos a ver entonces en cada uno de los paradigmas. Y esto va a ser bien importante para la pregunta que me hacía Estiana, ¿verdad? Sobre cómo sé que estoy yo redactando una buena pregunta de investigación. Bueno, aprovecho de invitarlos, ¿verdad?, a mi canal de YouTube, @YeliRamírez-Díaz, donde van a conseguir un video sobre cómo redactar las preguntas de investigación. Bueno, cuando nosotros hablamos de ontología, nos referimos básicamente a qué es el objeto. Y como lo decía yo hace rato, ¿verdad? Entonces cada disciplina tiene unos objetos de estudio que le son propios para investigar. ¿Cuál es la naturaleza de este objeto de estudio? Eso debe estar claro y debe estar delimitado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo redacto la pregunta, yo debo saber esas características que me van a permitir a mí delimitar mi objeto de estudio. No son todas las mujeres, es las mujeres, por ejemplo, en un determinado contexto económico, político, social, racial, en una determinada época, ¿verdad? Situado en la geografía social, espacio-tiempo. Eso es para todo lo que tiene que ver con la redacción de esa pregunta. Bueno, después viene esta dimensión epistemológica, ¿verdad? La epistemología, es decir, la ciencia que estudia la ciencia, donde se pregunta entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Porque no basta tener un tema de investigación, entonces hay que plantearse un problema, hay que problematizar ese tema. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, haciéndole preguntas a ese tema que nos inquieta, que nos preocupa, a esa realidad que nos moviliza, ¿verdad? Que queremos conocer, que queremos comprender mejor. Y bueno, como dice Marianne Estapé, la psiquiatra española, conocer y comprender es aliviar, ¿verdad? El investigador siente como un alivio cuando logra comprender un fenómeno. Bueno, la epistemología entonces se va a presentar como esas relaciones entre el sujeto y el objeto, entre el investigador y el objeto que estudia. Y es una relación conducente, ¿verdad? Es una relación como cuando yo digo para ustedes, ¿verdad?, que esos objetos se presentan a la conciencia del investigador. Es a Estiana, es a Gabriela, es a Pedro, es a Milady la que le inquieta un determinado fenómeno. Y esas inquietudes parten, por supuesto, también no solamente del contexto que vivimos, sino de nuestros propios conocimientos, ¿ok? Entonces, allí, en esta dimensión epistemológica, hay una inquietud de tipo cognitiva, ¿verdad? Donde, por ejemplo, un autor como Piaget diría que aprender duele, ¿verdad? Hay un dolor cognitivo de quien quiere conocer algo. Y eso no le pasa a todo el mundo.
al menos no con el mismo objeto, ¿no? Sino todos seríamos investigadores o todos seríamos artistas, o todos seríamos médicos o sociólogos. Hay algo en nosotros que nos inclina a querer aprender y conocer de una determinada disciplina y aplicar esos conocimientos, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de metodología, esta tercera dimensión que nos permite abordar la investigación desde sus inicios, o sea, abordarla desde cuando nos hacemos aquellas primeras preguntas que quizás no son las preguntas de investigación, sino que empezamos como le sugiero yo a los tesistas, ¿verdad? Y a las tesistas, les sugiero, hagan un banco de preguntas. Haz un banco de preguntas. ¿Qué quieres tú conocer de este tema? Pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llegas a lo mejor a hacer 20 preguntas y te das cuenta que en realidad lo que te estás preguntando son 2 o 3 cosas, que esas 20 preguntas se están repitiendo, ¿verdad? Yo siempre sugiero entonces hacer ese banco de preguntas. ¿Qué te preguntas sobre el tema? ¿Qué es lo que tú quieres conocer? ¿Verdad? Hay una actividad, digamos, previa a hacer ese planteamiento del problema, donde incluso uno como investigador te tienes que preguntar, bueno, ¿cuál es mi relación con este objeto de estudio? ¿Por qué? ¿Para qué a mí me interesa esto? Y eso te va a ayudar después a redactar, por ejemplo, lo que es la justificación en el planteamiento del problema. Conocerte, ¿verdad? La investigación cualitativa nos invita, nos interpela a tener una actividad muy reflexiva, no solamente con el mundo y con los objetos investigables del mundo, sino nosotros como sujetos conocentes, ¿no? Como el sujeto que quiere conocer. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de metodología, a mí me gusta explicarlo desde el punto de vista etimológico de la palabra, ¿no? Metodología viene de la palabra griega metá, que significa fin, que significa objetivo, y de la palabra odos, que significa camino, ruta, logos, discurso, palabra, y esa partícula ia, que es una partícula de continuidad, o sea, el investigador no deja de ser y la investigación prácticamente nunca termina, ¿no? La investigación lo que tiene son fases que uno va presentando. Entonces esa partícula ia es una partícula de continuidad. Entonces, cuando descomponemos desde el punto de vista etimológico la palabra metodología, significa el odo, la ruta, el camino que diseñamos desde un punto de vista discursivo, ¿verdad? Desde el logos, la palabra, para llegar a una meta. ¿Y cuál es la meta? La contestación de las preguntas de investigación. Una tesis está bien hecha, un trabajo de investigación, un artículo, si en mis conclusiones, en mis hallazgos, cuando yo presento los resultados, yo contesto las preguntas de investigación. Yo respondo a los objetivos que me planteé. Entonces, en la metodología, bueno, ahí está lo que nos decía Estiana, ¿verdad? ¿Cómo vamos a preguntar? ¿Cómo vamos a preguntar? Estrategias entonces que vas a construir, que vas a diseñar, que vas a planificar para construir el conocimiento. Pero todas esas estrategias, las técnicas, los métodos, los paradigmas, parten de, incluso las teorías que pudieran contestar las preguntas, parten de las preguntas de investigación. Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿verdad? En cuanto a lo que es lo ontológico, ¿verdad? A la ontología, es cuál es la naturaleza de la realidad.
¿verdad? Es ese proceso reflexivo que tú tienes que hacer como investigador. Yo siempre recomiendo a todos mis tesistas que tengan un diario de trabajo. Un diario de trabajo donde tú te planteas todas estas preguntas, te planteas todas estas reflexiones, vas planificando tu cajita de herramientas teóricas, cuáles son las teorías, cuáles son los autores, vas sacando la cita. Y lo sorprendente es que cuando terminan su trabajo de investigación, se dan cuenta que todo estaba al principio en el cuaderno que hicieron, ¿verdad? En ese cuaderno, en ese diario del investigador, todo va a estar allí. Porque te vas preguntando eso, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad problemática que yo voy a abordar? ¿Qué es lo que tiene esta realidad que a mí me interpela, que me pregunta, o que yo le pregunto? Bueno, en ese nivel de la onto es el ser como ser, es el ser del objeto que es conocido o lo que son las cosas, es decir, lo que se mira, ¿verdad? Esa partícula en lingüística, lo que remite al tema de lo que se habla. ¿Ah? Recordemos que fíjense que siempre en estas dimensiones está el logo, el discurso. Por eso es que esta comunidad de aprendizaje para formación de investigadores, ¿verdad? Habla de lo que es el discurso científico, ¿no? Hay que apropiarse de ese discurso científico para convertirse en investigador. Bueno, voy a intentar pasar la lámina. Por alguna razón no pasa. A ustedes les ha pasado? Vamos No, a ver si profe. la puedo pasar. Ok, vamos a ver si la puedo pasar por aquí, si pasa. Vamos a ver. Ahí pasó. A mí me pasó. ¿A ustedes? Sí, ya pasó, ¿no? Ok. En esa dimensión entonces de la epistemología, ¿verdad? Que sería esa segunda pregunta, esa segunda dimensión que tiene que ver con los modos de conocer, los modos de mirar, que aquí sí tengo que decirles, ¿verdad? Que son disciplinares en el sentido de que cada área de conocimiento, cada disciplina va a tener entonces sus teorías, ¿verdad? Sus teorías que tratan de dar respuesta a, a los fenómenos, a los objetos de estudio, al onto que veíamos en la lámina anterior. Entonces, bueno, aquí nos preguntamos, ¿verdad?, sobre ese modo de conocer, cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce, es decir, el investigador, el sujeto cognoscente y lo conocido. ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora de esa realidad, de ese fenómeno de estudio, de ese objeto que yo escogí? Ustedes, cuando van a hacer investigación, lo primero que tienen que hacer es realizar una actividad exploratoria, ¿verdad? Cuando han escogido un tema y más o menos están perfilando todavía ese objeto de estudio, están tratando de diseñar las preguntas, hay que leer mucho, leer sobre lo que se ha escrito, es decir, el estado del arte, ¿verdad? Del fenómeno, de la realidad, de la temática. Hay que conocer hasta dónde se ha estudiado el tema, hasta dónde se ha llegado. ¿Para qué? Bueno, para no descubrir el agua tibia, para no decir pero grulladas, ¿verdad? Cosas que son ampliamente a lo mejor conocidas y uno cree que las está descubriendo. Bueno, entonces la construcción del conocimiento y el estudio crítico de la ciencia del conocimiento es en este nivel de la epistemología donde nosotros podemos, ¿verdad?, hacer las críticas a la ciencia. Es allí donde nosotros nos planteamos ese enfoque, digamos, crítico, ¿verdad?, en la epistemología. Y bueno, la tercera pregunta que tiene que ver con la metodología, que son los procedimientos entonces que uno va a diseñar para construir esa ruta ontoepistémica, ¿ah?, de los niveles anteriores, ¿verdad? Esa ruta ontoepistémica.
que nos va a permitir construir, diseñar, planificar, estructurar los procedimientos para mirar el fenómeno. ¿Cómo debe? Y bueno, debo decir nuevamente, ¿verdad? Que entonces las formas de hacer investigación cualitativa no son unívocas, sino que pueden ser diferentes. Claro, por supuesto que hay acuerdos, hay formas, ¿verdad? Hay consenso. Sin embargo, por ejemplo, es más apropiado quizás para las ciencias de la salud lo que son los estudios de caso que para otras disciplinas, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me interesa estudiar un determinado grupo humano en una determinada praxis, que puede ser, por ejemplo, comunitaria o puede ser profesional, yo pudiera hacer un estudio más apropiadamente, un estudio etnográfico, un estudio no metodológico, ¿verdad? Irme por esos caminos. Entonces, por eso es que es tan importante el diseño de la pregunta de investigación, esa pregunta general, esa pregunta nuclear, de la cual se van a desprender entonces las teorías que pueden dar respuesta a la pregunta desde el punto de vista epistemológico, del área y del campo de conocimiento, también todos estos procedimientos, ¿verdad? Que son aceptados dentro de la comunidad científica de la disciplina, como acordados, ¿verdad? Como lo veíamos al principio en la primera parte de la clase, cuando veíamos el concepto de paradigma como creencias compartidas, consensuadas por una comunidad científica disciplinar específica. Entonces, bueno, en esta dimensión metodológica, ¿verdad? Nos preguntamos cómo debe hacer el investigador para encontrar el conocimiento. ¿Cuáles son los modos de producción de conocimiento que además pudieran ser validados, aceptados, comprendidos y compartidos por la comunidad científica? ¿Ok? Bueno, aquí comenzaríamos a ver, ¿verdad? Ya lo que tiene que ver con los paradigmas en esas tres dimensiones. Tenemos, por ejemplo, el paradigma positivista comparado con el pospositivista y desde el punto de vista de la ontología, es decir, de los objetos de estudio, bueno, se plantea como un realismo ingenuo, una realidad real, aprehensible, es decir, no es una realidad dinámica, sino que es más bien una realidad estática que yo puedo aislar para someterla a estudio y que puedo regular las variables que me van a permitir a mí hacer ese estudio. En cuanto al positivismo, bueno, ya se presenta entonces más como realismo crítico, como una realidad real, pero solo aprehensible, imperfecta y probabilísticamente, ¿verdad? Eso es importante sobre lo probabilístico, porque las metodologías cualitativas no lo enfrentan de esa manera. Bueno, la epistemología, bueno, se plantea desde el punto de vista del positivismo el dualismo, ¿verdad? Lo blanco, lo negro, las mujeres contra los hombres, los niños contra los ancianos, bueno, se va planteando las formas de verlo a través del dualismo. Y cree en el objetivismo, en la objetividad y en los hallazgos verdaderos y replicables, ¿verdad? En cuanto al pospositivismo, lo vemos entonces también como el dualismo objetivismo y ya se plantea la duda, se va moviendo en los grados de certeza, ¿verdad? Y entonces habla ya de hallazgos probablemente ciertos. Y desde el punto de vista de la dimensión metodológica, bueno, el positivismo es experimental, manipulativa, la verificación de hipótesis, principalmente utiliza métodos cuantitativos. El pospositivismo también es experimental manipulativo
y puede incluir métodos cualitativos. Vamos a ver si puedo pasar la lámina. Ajá. Bueno, aquí está la teoría crítica y está el construccionismo. Por ejemplo, los estudios de la mujer, como lo decía Carol, ¿verdad? Se incluyen en esto, se ascriben, ¿verdad? En este paradigma de la teoría crítica. Entonces, desde el punto de vista de la ontología, los objetos de estudio responden a ese realismo histórico, cultural, a una realidad virtual moldeada por los valores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género cristalizados en el tiempo y en el espacio, que es lo que construye identidad, ¿verdad? Ubicar esos objetos de estudio en el tiempo y en el espacio y verlos desde un punto de vista de la dialéctica. Bueno, en el construccionismo, donde por ejemplo se ascribe lo que tiene que ver con los estudios del discurso, todos los estudios discursivos, aunque tengan un enfoque crítico, son de tipo construccionista, y eso lo podemos ver más adelante. Bueno, se plantea desde el punto de vista ontológico el relativismo, es decir, de realidades locales y específicamente construidas. Eso significa que los objetos no son en sí mismos, ¿verdad? Sino que los significados se van a construir en interacción social, ¿verdad? Son significados que son construidos, que no vienen dados por una realidad en sí misma. Y bueno, en la dimensión epistemológica, estos dos paradigmas comparten, ¿verdad?, el transaccional subjetivo y los hallazgos, en este caso, de la teoría crítica, vienen mediados por los valores de la cultura, por los valores sociales, por los valores ideológicos que se transmiten, y en el caso del construccionismo, bueno, más bien los hallazgos entonces son creados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo en el construccionismo, en este paradigma, cómo las personas, con el uso, por ejemplo, del discurso, con el uso del lenguaje, van construyendo identidades, van construyendo realidades, van construyendo significados con el uso del lenguaje. Y en la dimensión, en esta tercera dimensión en la cual estamos analizando los paradigmas, que es la metodología, bueno, la teoría crítica es dialógica, dialéctica y tiene que ver con la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Desde incluso no solamente los marxistas, sino los postmarxistas. Y en el construccionismo, bueno, está mediada la metodología por la hermenéutica y también por la dialéctica. La hermenéutica como interpretación, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos entonces estos principales paradigmas cualitativos. Tenemos el participacionismo y el interpretivismo, ¿verdad? En la dimensión ontológica, para el participacionismo, los objetos participan o son de una realidad participativa, de una realidad subjetiva objetiva, es decir, co-creada, corresponsable de esa realidad. Bueno, fíjense que, por ejemplo, nosotros tenemos una constitución, la Constitución Bolivariana de Venezuela, que nos habla de una sociedad participativa y protagónica, ¿verdad? Es decir, que esa realidad está inscrita dentro de este participacionismo. Y bueno, desde el punto de vista del interpretivismo, esos objetos de estudio, ese onto, ese ser en cuanto ser, va a ser entonces subjetivo dialéctico. Vamos a pasar por un proceso de inferencia, de derivación de contenido, es decir, donde los aspectos subjetivos se van a poner en esa dialéctica de contraposición, tesis, antítesis, para llegar a una síntesis, donde nosotros vamos a, mediada
por los conocimientos que tiene también el investigador, que le van a permitir inferir, llenar de contenido más allá de lo que dicen los informantes, ¿no? Entonces, en el interpretivismo son importantes en cuanto a ese objeto de estudio, no solamente lo que se dice, sino en qué contexto se dice, qué tono se usa, los gestos, todo eso va a tener una capacidad significante para el investigador. Al nivel de la dimensión epistemológica, entonces, el participacionismo se plantea una subjetividad crítica en la transacción participativa con el cosmos, o sea, somos copartícipes de la creación de esa realidad que estamos viviendo. Bueno, cualquier parecido con la realidad. Epistemología extendida del conocimiento, entonces, experiencial, proposicional y práctico. Y los hallazgos en este punto de la epistemología, recordemos la epistemología como esa relación que existe, esa posición que asume el investigador con los objetos de estudio, ¿verdad? Entonces esos hallazgos los entendemos como co-creados con los objetos. Bueno, y en el interpretivismo, la significación fenomenológica de la experiencia vivida, los significados o demandas de conocimiento se asumen como hipótesis de trabajo y justifican los valores. Fíjense, aquí me voy a detener cuando dice hipótesis de trabajo, porque ustedes leerán en muchos casos que la mayoría de los autores en cuanto a investigación cualitativa les van a decir, ¿verdad?, que la investigación cualitativa no trabaja con hipótesis, como lo hace, por ejemplo, la investigación postpositivista y, por supuesto, sus métodos cuantitativos. Sin embargo, fíjense que cuando nosotros hacemos preguntas, en una pregunta nosotros podemos estar afirmando muchas cosas. Es lo que se llaman presuposiciones lógicas desde el punto de vista del lenguaje, de la lingüística, ¿verdad? Son presuposiciones lógicas, es decir, inferencias que ustedes pueden deducir de lo que se está preguntando. Por ejemplo, si yo pregunto, Luisa dejó de fumar, ustedes pudieran afirmar que Luisa fumaba. Luego, eso pudiera convertirse en una hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis son afirmaciones, es decir, es una proposición que afirma o niega algo. Por eso es que en las investigaciones no cualitativas, en las investigaciones de tipo positivista, pospositivista, cuantitativa, se trata de verificación de hipótesis. En el caso de las investigaciones cualitativas, nosotros no buscamos demostrar o verificar las hipótesis. Lo que tratamos de hacer es comprender la realidad y comprender a las personas que viven, experimentan esa realidad sin juzgarla, ¿verdad? Entonces, contestando algunas preguntas que me han hecho, ¿verdad? ¿Cómo se redactan las preguntas de investigación? Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando redactamos las preguntas de investigación. ¿Qué estamos afirmando en la pregunta? ¿Cuáles son esos presupuestos que damos por hecho? Porque los presupuestos son la base de esas ideas que damos por ciertas, que damos por verdaderas y que consideramos, en láminas anteriores lo habíamos hablado de las creencias, ¿verdad? Que pudieran esas creencias convertirse en prejuicios y a su vez llevarnos a tener sesgos en la investigación. Entonces, por eso me detuve, ¿verdad?, en esta palabra hipótesis de trabajo. Porque si bien es cierto que la investigación cualitativa trabaja con preguntas de investigación, cuando preguntamos también estamos afirmando cosas. Hay que tener cuidado con lo que afirmamos. Por eso la redacción de la pregunta de investigación es un proceso verdaderamente delicado.
Bueno, ahora en esta dimensión de la metodología, ¿verdad? Ese camino, esa ruta, donde nosotros planificamos cómo vamos a contestar nuestra pregunta de investigación o las preguntas de investigación, bueno, el participacionismo habla de la participación política en la investigación-acción colaborativa, la primacía de lo práctico, el uso del lenguaje basado en el contexto experiencial compartido. Y el interpretivismo se va a fundamentar entonces en lo fenomenológico hermenéutico. Y bueno, por supuesto que en cada uno de estos paradigmas ustedes pueden conseguir, ¿verdad? Muchos autores, no solamente que lo explican desde el punto de vista, digamos, metodológico, ¿verdad? Sino que también, a ver, voy un segundo, ajá, voy acá, ok. Lo explican